principales figuras, tanto de literatura como política, y yo creo que es un buen comienzo para las jornadas. Voy a pasar un poco a relataros quién es este personaje en cuestión. Santiago Macías ha dedicado parte de su vida a rescatar del olvido a los personajes de la guerra civil y de la dictadura franquista. Eso le llevaría a colaborar en octubre del 2000 en las labores de exhumación de los conocidos desde entonces como los 13 de Priaranza. A raíz de aquella labor participaría en la Fundación Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de la que fue vicepresidente durante más de una década. En su faceta de escritor e investigador, en la primavera del 2003 publicaría el libro Las fosas de Franco. En ese mismo año obtuvo el premio Libro del Año en la categoría de investigación que concede el Instituto Leonés de Cultura. La obra, que anunciaba por primera vez la situación de los desaparecidos durante la dictadura, ha sido traducida en varios idiomas. En el 2005 publica El Monte o la Muerte, en el cual culminó una labor de investigación de más de una década sobre la primera organización armada de la posguerra española, la Federación de Guerrillas de León y Galicia. En septiembre del 2008 vio la luz su tercer trabajo, la biografía de uno de los principales líderes de la resistencia antifranquista, Manuel Girón Bazán, Fundación Pedro Álvarez Osorio. Y en el 2011 publicó su trabajo más reciente, colaborando en el libro Juan García Arias, el último alcalde republicano de Ponferrada, de Ediciones en Montanar, por si queréis haceros con él. Ha colaborado en otras publicaciones como Maquis, Historia de la guerrilla antifranquista, de Secundino Serrano, en la Agonía del León, de Carlos Reigosa. Ha sido, por otro lado, colaborador en varios reportajes radiofónicos, como Las fosas de la vergüenza, merecedor de una mención especial en la 49 edición de los Premios Onda. Asimismo, ha sido asesor de varios documentales, como Girón, La forja de un guerrillero, de Alejandro Macías, La guerrilla de la memoria, de Javier Corcuera, Así en la tierra como en el cielo, de Isadora García y Eduardo Alonso. Otras películas: Es posible, en 2002, El hombre que murió dos veces, de Daniel Álvarez e Iñaki Pinedo, y Armonía a los nietos, de María Paul Bianchon. Bueno, sin más, yo creo que le debo de ceder la palabra a Santiago Macías para que nos cuente un poquito. Bueno, pues muchas gracias, Laude. No se oye bien, ¿no? ¿Se escucha bien por ahí atrás? Sí. A ver si mantenemos aquí el tono de voz. Buenas tardes a todas y a todos. Y, a ver, en primer lugar, desde luego quiero agradecer al Ayuntamiento de Priaranza, sobre todo por la iniciativa, por una iniciativa cultural en este espacio, además que, bueno, pues que me trae un recuerdo muy grato. Luego os iré contando porque es un cúmulo de recuerdos y es un cúmulo de casualidades, además, todas ellas bonitas, que, bueno, pues que me trae hoy aquí. Por eso estoy muy agradecido a esta iniciativa, y desde luego yo creo que antes de decírmelo ya les había dicho que desde luego sí que iba a estar hoy aquí. El nombre de Priaranza del Bierzo, si uno pone una búsqueda en Google, yo puedo asegurar que desde el año 2000 hasta el año 2016 en el que estamos, no sé si se habrá multiplicado por varias miles de veces la palabra, el término Priaranza del Bierzo, porque va asociado a una gran labor que se empezó aquí, a un paso importantísimo que desde el Bierzo tuvo repercusión en toda España, incluso fuera de nuestro país. Y como todo en la vida, pues hay que ponerle un origen, y el origen es cierto que es un origen trágico. El origen fue el 16 de octubre del año 1936, cuando un camión de gaseosas Solarte, que era una fábrica de gaseosas de Villafranca del Bierzo, se llevó cargados en la caja, atados de dos en dos, a 15 civiles de aquella zona, de la zona de Villafranca del Bierzo, de Corullón, municipio de Trabadelo, municipio de Vega de Valcárcel. Digo 15 civiles porque, bueno, llegaron a Priaranza del Bierzo, a la entrada de Priaranza, y del camión descendieron los 15. Uno de ellos, que fue el hombre que contó lo que sucedió aquí, pudo escapar, vivió unos meses porque fue asesinado al año siguiente, pero le dio
tiempo a contar todo lo que vio aquí, y los otros 14 fueron tiroteados y enterrados a la entrada de Priaranza del Bierzo. Este era el lugar, bueno, pues antes incluso de entrar por primera vez la máquina excavadora. En ese lugar, como os decía, fueron tiroteados y varios vecinos de la zona fueron obligados a cavar una enorme zanja para enterrarles a los 14. Afortunadamente, en el año 2000, uno de ellos vivía, Paco Cubero, que fue un hombre, bueno, pues que se portó muy bien con nosotros, nos llevó al lugar, su testimonio fue desde luego fundamental para llevar a cabo la exhumación, y él fue el que nos dijo que le habían pagado una cantidad de, no sé si 50 pesetas o 25 pesetas, no lo recuerdo, por sacar a uno de ellos unos días después. Y efectivamente, cuando se abrió la fosa, los arqueólogos y sobre todo los antropólogos forenses que estaban ahí trabajando vieron que efectivamente había un espacio en el medio de los 14 cuerpos, de haber sacado un cuerpo unos días después. Supongo que, bueno, pues que la familia, con algún contacto seguramente militar, pudo sacar una especie de permiso para sacar a uno de los 14 cuerpos y llevárselos. Y fue Paco Cubero, el hombre que les había enterrado, el mismo, que recordaba perfectamente por las señas de la ropa que le dio la familia en qué lugar más o menos de la fosa estaba el hombre aquel que llevaba pues aquella ropa que le habían indicado. En el año 2000, después de varias investigaciones, después de varias recogidas de testimonios, después de, insisto, varias casualidades, en este caso sí que afortunadas, después de la publicación de un artículo en la Crónica de León anunciando que existía la intención de abrir esta fosa, pues lo que os decía, la casualidad quiso que uno de los arqueólogos, precisamente el arqueólogo responsable territorial de la Junta de Castilla y León de Patrimonio, Julio Vidal, que es de Priaranza del Bierzo, se pusiera en contacto con nosotros para decir que él estaba dispuesto a echar una mano, porque siempre había sido, bueno, pues una pretensión que había tenido poder trabajar para ayudar a las familias de aquellos 13 en este caso, desconocidos que todavía estaban a la entrada de Priaranza. Él fue el que nos puso en contacto pues, con personas que hoy tienen un nombre muy vinculado a esta labor, como Francisco Echeverría, antropólogo forense, como Venancio Carlón, Mariluz González, un equipo de gente que empezó a trabajar aquí y sin los cuales hubiera sido imposible. Hablando de personas que hicieron posible esto, yo desde luego no puedo, por más que pedirles a todos que tengamos hoy un reconocimiento hacia la persona que hizo posible no solamente la intendencia, toda la voluntad con los pocos medios que puede tener un ayuntamiento como el de Priaranza, pero que desde luego lo poco que tenía lo puso a nuestra disposición, y entre otras cosas este espacio que estaba desnudo, eran unas paredes de ladrillo, el suelo de hormigón, hacía mucho frío, vinimos con un cañón de calor y pudimos trabajar aquí los primeros días para clasificar los restos que íbamos sacando, y esa persona era el alcalde. Para mí será siempre el alcalde de Priaranza, y está aquí con nosotros Daniel Fernández, y yo de verdad quiero que le deis un aplauso, y yo también se lo voy a dar. Bueno, muchas gracias, Dani, porque desde luego a veces uno hace las cosas sin saber el recorrido que van a tener, y en ese caso tu labor, la verdad es que, bueno. Os seguía contando que, bueno, después de la exhumación de los cuerpos, de los 13 de Priaranza, el siguiente paso que dimos era ir abriendo puertas que estaban cerradas, y que en algunos casos incluso, bueno, pues nos trataban como verdaderos locos, gente que le había dado por abrir una fosa común. Vaya barbaridad. Por una parte. Por otra parte, este lugar, Priaranza del Bierzo, se convirtió en una especie de peregrinación, de lugar de peregrinación. Yo no sé si alguno de los que estáis aquí asistió aquellos días a la exhumación, pero era impresionante. O sea, la gente que llegó ahí, de muchísimos lugares,
en la prensa empezaban a salir noticias de la exhumación, se empezaba a comentar que no estaban identificados los 13 cuerpos, algunos de ellos sí se sabía quiénes eran, pero otros no, con lo cual muchísima gente de muchos lugares del Bierzo, incluso de fuera del Bierzo, venían aquí preguntando, diciendo que tenían un familiar desaparecido, un padre, un abuelo, un tío, un hermano, a ver si podría ser uno de estos 13. Evidentemente era muy difícil que fueran, pero sí que es verdad que eso nos hizo tomar conciencia de lo que teníamos por delante y que no era una cosa, una cuestión de empezar, de acabar e irnos para nuestra casa. Nos hizo, la verdad es que tomar una conciencia de que teníamos un trabajo muy duro por delante y sobre todo muy necesario, y que estábamos desde luego encendiendo una chispa aquí en Priaranza del Bierzo que efectivamente con los años pues se extendió por todo el país y ha dado lugar incluso bueno, pues a que en el Parlamento se debata una ley, se haya debatido una ley y haya entrado en vigor incluso en el año 2007, con lo cual es un trabajo que desde luego era necesario. En una de esas puertas que llamamos fue la Universidad de Granada, que por primera vez trabajó en la identificación por ADN de los cuerpos de los 13 de Priaranza. Así fue como pudimos ponerle nombre y apellidos a muchos de ellos. Yo os iba enseñando algunas. Esta fotografía que veis aquí es previa a la exhumación. De hecho, en la fecha que pone debajo, 23 de septiembre del 2000, no sé si se ve abajo, en esta fecha se habían hecho unas jornadas en Ponferrada y por eso se puso esta fecha para venir con la placa y presentarla ahí, justo encima de la fosa. En aquel momento no la habíamos abierto. Esto ya son imágenes de aquella exhumación. Parece que bueno, la tecnología va tan deprisa que fue en el año 2000 y hay imágenes que, bueno, pues que parece que son de más años hacia atrás. Aquí veis que iban apareciendo proyectiles, ya muestras inequívocas, ¿no?, de lo que ya se sabía, de lo que sucedió. El trabajo de los arqueólogos y de los forenses por eso es tan importante, porque todas las evidencias de que fueron asesinados, si el trabajo se hace minuciosamente, aparece absolutamente todo. Aquí aparecieron objetos personales que permitieron identificar también a muchas personas por el calzado que llevaban, por objetos que llevaban en los bolsillos, alguna moneda, recuerdo, alguna hebilla. Este es el hijo de uno de ellos contemplando el lugar donde estaba su padre, que ya había sido identificado en la propia fosa precisamente por eso, por los objetos que llevaba. Y yo siempre, esta es la placa que visteis antes, ya colocada en el sitio, porque esto fue unos años después. Esto fue seguramente el cierre del duelo, ¿no? Como todos los duelos, se necesitan cerrar, se necesitan velar y se necesitan cerrar. Este, como no puede ser de otra manera, es exactamente igual. Si además tenemos en cuenta que fueron asesinatos y que durante 64 años apenas se pudo hablar de ellos, pues con mucho más motivo. Este es el cementerio de aquí, de Villalibre, y en ese lugar los restos de las personas que no habían sido reclamadas, pero que sí habían sido en algunos casos identificadas, pues bueno, los metimos ahí en cajas con nombres, con los números, para poder identificarles y para que si en algún momento la familia reclamaba o podía saber que habían sido exhumados en el año 2000, pudieran recuperarles. Aquí en esta foto, bueno, pues están varias de las personas que hicieron posible este trabajo. Insisto que es una de las partes del cierre del duelo. La otra seguramente es esta es la última, que fue la de la colocación de esta placa exactamente en el lugar donde aparecieron las primeras evidencias de la fosa. Un lugar que, bueno, con el paso del tiempo y sobre todo cada 1 de noviembre, bueno, pues está con flores de gente que incluso no tiene nada que ver con las víctimas de la fosa de Priaranza, pero que sí que ha adoptado este lugar como un lugar emblemático donde dejan flores todos los años. Os iba diciendo que a partir del año 2000 fundamos la asociación. El Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada se puso a nuestra disposición, pero había otra cuestión que no estaba yendo como tenía que ir, y era el del apoyo mediático. Sí es verdad que
todos recordaréis que cuando se abrió la fosa, los periódicos locales, el Diario de León, La Crónica y otros medios, sobre todo de internet, prácticamente no existían medios de comunicación por internet, pero las emisoras de radio y los periódicos en papel sí que hablaron. Pero como se suele decir aquí, del Manzanal para allá y del Cebreiro para allá apenas se sabía nada de lo que estaba pasando aquí. Y había como una especie de, pues de silencio mediático de los grandes medios de comunicación hoy en día además tan de actualidad, el poder que pueden tener los medios de comunicación, y eso nos costó muchísimo trabajo, romper esa barrera de los medios de comunicación. El País apenas publicó nada de la exhumación de Friaranza del Bierzo, y tuvo que llegar el año 2002 para organizar un campo de trabajo internacional, para que vinieran 14 chicos y chicas de diferentes nacionalidades. Vinieron a España un mes de julio y un mes de agosto, organizamos varias exhumaciones, y eso ya fue, claro, lo que hizo que la noticia trascendiera de las fronteras españolas, y que también, pues dentro de ese sentimiento de, no sé si de vergüenza, por los responsables de algunos medios de comunicación en España que no habían querido hablar de esto, y ver que al mismo tiempo el New York Times, el Times o cualquier periódico de tirada internacional de mucho prestigio estaba hablando de lo que estaba pasando en España. Con lo cual, a partir del año 2002, sí que empieza a tener una trascendencia mediática que a nosotros también nos ayuda como asociación a expandirnos y a recibir información de muchas personas, a crecer en cuanto a afiliados de la asociación, en cuanto a socios, y desde luego a tener también conciencia de lo que teníamos por delante. Eso fue, insisto, en el año 2002. Seguimos trabajando año a año. En el año 2004 cambia el gobierno de España, hay otra postura del gobierno español hacia este tema, la sensibilidad es mucho mayor en ese momento. A partir del año 2006 empiezan a dar los primeros pasos para la entrada en vigor de la Ley de la Memoria, que seguramente todos habéis oído hablar de ella, ley que hoy en día, con la falta de apoyo del actual gobierno desde el año 2011, pues prácticamente es una ley que nadie ha derogado, pero que prácticamente por inanición ya no tiene ninguna utilidad, por así decirlo. Yo siempre cuento una anécdota de por qué en España nos encontramos ante este problema, y es lo que pasó el 17 de marzo del año 2005. Era una noche de marzo del año 2005, en Madrid. Llegó un camión a Nuevos Ministerios, y aparcando donde estaba la última estatua ecuestre de Franco en Madrid. No sé si recordáis la retirada de aquella estatua. Fue por la noche, prácticamente con nocturnidad, para que nadie se enterase. O sea que lo que tenía que ser un homenaje a la democracia se convirtió prácticamente en una acción de noche, medio a escondidas. Pero varios periodistas y varios conocidos se enteraron de la intención de retirar aquella estatua. Con lo cual, en un corto espacio de tiempo, cuando el camión estaba cargando la estatua, se habían agrupado de un lado pues varias personas de derecha, de extrema derecha, cantando allí el Cara al Sol en una esquina, y en la otra esquina todo lo contrario, personas celebrando lo que estaban viendo en aquel momento. Y por otro lado había un coche con cuatro amigos periodistas que les dio por seguir al camión. Y aquel camión del Ministerio de Fomento llegó a una nave en el distrito de Ciudad Lineal, en Madrid. Y cuando llegaron a la nave se dieron cuenta de que al abrir la puerta del almacén, el camión, con la estatua encima, la cabeza de Franco pegaba en el marco de la puerta. Con lo cual había un problema, o se le cortaba la cabeza a la estatua de Franco, o se hacía una sección en el marco de la puerta, o se deshinchaban las ruedas del camión. Eso fue lo primero que hicieron, deshinchar un poquito las ruedas del camión
pero no había manera. O sea, el camión no entraba en el almacén porque la cabeza de Franco pegaba en el marco. Y yo siempre que cuento esta anécdota, pues hay división de opiniones, ¿no? La gente dice, bueno, pues me cortarían la cabeza de Franco, hombre, una estatua atrás. Pues no, cortaron el marco de la puerta y no le cortaron la cabeza a Franco. O sea, eso es muy sintomático de todo lo que, no sé, como si ese pasado todavía siguiera pesando en nosotros y aquellas obras, por así decirlo, que llevó a cabo el dictador Francisco Franco, empezando por las de masacrar y asesinar a su propio pueblo, como si no se pudieran tocar todavía. Estamos en un lugar, Priaranza del Bierzo, que no solamente, cuando digo que aquí empezó todo, no solamente empezó en el año 2000 todo este movimiento por recuperar la memoria. Estamos en un municipio donde, aparte de ser un lugar donde se trajo a muchas personas para ser asesinadas, si habláis con los mayores del lugar os lo van a decir, que en muchas, no solamente esta fosa que abrimos aquí, sino que hemos abierto otras posteriormente. En Santalla abrimos otra, en el cruce de Toral de Merayo abrimos otra y buscamos otras dos más. O sea que son lugares donde no solamente represaliaron a vecinos de este municipio, sino que trajeron también a vecinos de otros municipios a represaliarlos aquí. Seguramente los que sois de Villalibre y Priaranza sabréis nombres de incluso personas que vivían aquí y que eran voluntarios para llevar a cabo todo este tipo de acciones. Todos los conocéis, además sus nombres están publicados en libros como se tiene que hacer, ¿no? Los nombres de las víctimas, pero también los nombres de los verdugos. Y en este caso, en Villalibre, desgraciadamente, había 2 o 3 verdugos que se prestaban a este tipo de cosas y que probablemente también tuvieron mucho que ver con los asesinatos, no solamente de los 14 que estaban enterrados en la fosa que exhumamos, sino en otras fosas que también buscamos aquí y que llevaban su nombre grabado. Hablando de las víctimas, yo siempre digo que citar a las víctimas es recordarles, es el mejor homenaje que se puede hacer, porque siempre que fallece una persona querida para nosotros, decimos que no fallecerá nunca mientras le recordemos, ¿no? Y en este caso es verdad que yo quiero hacer este pequeño homenaje. Primero, empezando por Priaranza, por la cabecera municipal, hay que recordar que el propio alcalde fue asesinado, Blas López Prada. Este hombre fue secuestrado, cargado en un camión y lo llevaron a las encinas de Cabañinas, que todos conocéis, cerca de Cubillos. O sea, fijaos en aquel momento, en el año 36, hubiera una persona a desaparecerla completamente, no solamente a nivel físico, sino también a nivel documental. No se sabe dónde fue enterrado este hombre, se sabe que fue en aquella zona, pero nadie ha sabido con exactitud dónde fue enterrado. Nosotros, cuando abrimos la fosa de Priaranza, quisimos también llevar a cabo una búsqueda allí, y fue imposible porque no se sabe el lugar donde pudo ser enterrado. Siguiendo con Priaranza, pues hay otro día trágico, que es el 10 de enero del 37, poquitos días después de Reyes, fueron asesinados también 4 vecinos del pueblo, con lo cual se pueden imaginar el trauma para un pueblo como Priaranza, que no es un pueblo grande, el hecho de que 4 vecinos fuesen asesinados el mismo día. A todo ello hay que sumar los que murieron en el frente, los que fueron fusilados también con consejos de guerra. En Villalibre, sin ir más lejos, la familia Cabo Pérez, Demetrio y Victorino, 2 hermanos que también fueron asesinados. También la familia Macías, que ha tenido con los medios la búsqueda de uno de los hermanos en una bodega, precisamente enterrado porque falleció allí de enfermedad, o la búsqueda de su otro hermano asesinado y enterrado aquí en la propia curva, en el cruce del Palme de Toral de Merayo. En Santalla, 3 vecinos también asesinados, uno en lugares tan recónditos como el Campo de las Danzas, por ejemplo, donde llevaron a Quilino Gómez. José Carrera, a la entrada de Edesas, también asesinado, o Julio Rodríguez, que fue llevado al Monte Arenas. Santalla, sobre todo, luego os contaré también, fue un lugar muy significado por el apoyo a la guerrilla, y en ese caso muchos vecinos,
sobrevivieron al 36, pero cuando llegó la mitad de los años 40, sobre el año 45 aproximadamente, pues muchos de ellos también fueron encarcelados, en algunos casos años de condena por ayudar a los que estaban escapados en el monte. San Juan de Palueza, Villavieja, todos los pueblos tienen los nombres de varios represaliados. Paradera de Muces, sin ir más lejos, donde la primera víctima fue Camilo Prada, que más tarde, cuya viuda más tarde fue un nombre importante en la guerrilla, Asunción Macías, que también precisamente fue asesinada en el pueblo en 1950, junto a su compañero sentimental en aquel momento, que era Enrique Oviedo, Chapa, uno de los guerrilleros más nombrados del Bierzo. Y por último, y no por menos nombres en la lista, sino precisamente por todo lo contrario, un lugar muy pequeñito como Río Ferreiros, donde si ahora vamos prácticamente, salvo la ermita, prácticamente no se adivina nada, y donde en los primeros meses de 1936 fueron asesinados Ricardo Arias, Joaquín Roca y dos hermanos, que eran Serafín y Paulino Prada. Pero no se quedó ahí, hay una familia completa de 7 miembros, la familia Calvo, que fue pues prácticamente exterminada. El padre Ambrosio fue exiliado, después de la guerra, otro de los hijos, José, también exiliado. Manuel, detenido en Zamora y fusilado en Zamora cuando intentaba huir a Portugal. Y los 3 últimos, Josefa, Leonides y Consuelo, en 1943, asesinados sin ningún juicio previo. Ahí, además, en Río Ferreiros, sus cuerpos fueron abandonados en la carretera y están enterrados en Santalla, y fueron asesinados precisamente por colaborar con la guerrilla. Y quiero con esto hacer pues una entradilla hacia lo último que os voy a contar, por lo que os decía antes, que aquí empezó todo, y aquí empezó todo, ciertamente, no solamente en el 2000, en 1942, y se fundó la primera guerrilla organizada en España, la primera resistencia armada, y se fundó precisamente aquí, en el que hoy es municipio de Priaranza, porque Ferradillo en 1942 no pertenecía a Priaranza, pertenecía a San Esteban de Valdueza, antiguo ayuntamiento de San Esteban, pero hoy sí pertenece a Priaranza, y por eso quiero destacar también que no solamente en el año 2000 se inició algo aquí importante, sino que también en 1942 se organizó aquí pues algo que desde el régimen se calificaba como organizaciones de bandoleros que estaban por ahí robándola a todo el mundo, y que desde luego la historia y los documentos nos ha demostrado que detrás de eso había centenares de personas realmente significadas y realmente comprometidas con la defensa de la República y la defensa de la democracia que había sido secuestrada. Hay 3 personajes que marcan un poquito esta historia. Uno es Marcelino Fernández de Villanueva, ahora os explicaré quién es. Otro era César Ríos y otro era Mario Morán. Estas 3 personas eran 3 asturianos, personas con, en algunos casos un maestro, un practicante, personas con una preparación que las personas que se habían ido de aquí a Asturias, muchas de ellas carecían de esa organización militar y de esa cultura y de esa formación que estas 3 personas tenían. Y cuando cae el frente en Asturias, 1937, octubre, lo que pretenden es, de Asturias no se puede salir hacia un lado, ni hacia el este, ni hacia el oeste, ni hacia el sur prácticamente, y al norte menos por el mar, y lo que hacen es intentar salir a Portugal. Si uno traza una línea recta desde Asturias a Portugal, necesariamente tiene que pasar por el Bierzo, y es lo que hacen estos 3 hombres, acompañados de otros muchos. Llegan aquí y se encuentran, pasan el Bierzo y se encuentran que al llegar a Portugal el régimen de Salazar está, prácticamente corren el mismo peligro dentro de España que fuera de España con Portugal. Y lo que hacen es que con algunos guías que les habían acompañado en el viaje, algunos de esos guías son bercianos, y ven este espacio como lo que es, un espacio de montaña, un espacio estratégicamente bien situado, entre comillas tranquilo en 1940, porque la orografía del terreno
hace que haya muchos lugares donde todavía se pueda resistir, se puedan ocultar y puedan organizarse, esperando seguramente que la Segunda Guerra Mundial el final de la Segunda Guerra Mundial tuviese un significado y una repercusión que desgraciadamente no tuvo. Este hombre que veis en la foto, esta foto que no tiene mucha calidad, pero es una foto histórica, es Manuel Girón Bazán, no hay ninguna foto de este hombre, por eso quiero destacarla, ninguna foto de la persona así, ¿no?, posando para el fotógrafo. Este hombre es uno de los guías que los asturianos traen de camino a Portugal, y lo que hace es convertirse también con los años